Bueno, está bien, lo que sea que nos acompañe está bien para nosotros. 12 de septiembre, Lutero. Estamos exponiendo esa reseña hiperluterana sobre Lutero de Alberto Lechenbauer, que hemos llegado al Elías que va a destruir Baal, esa metáfora, y después el cristianismo de la Edad Media, y lleguemos ahora a ese crisol de personas y caracteres que es la infancia y la adolescencia, y se dice de la infancia y de la niñez particularmente de don Martín, que padeció grandes penurias materiales y espirituales, y hablábamos la vez pasada del rigorismo, que esos muy piadosos pero rigoristas padres que tenía, que los castigaban, que los hacían trabajar duro, le ha forjado un poco el carácter, y él ha quedado muy bien impresionado con el padre y no tan bien impresionada con la madre, don Martín. Y era bastante aficionado a escribir y a hacer versos, y en ese contexto hay algo importante que es la imagen de Dios que tienen, y eso lo va a acompañar a lo largo de toda su vida y de su obra, a Lutero, la imagen de un Dios que nos está escrutando, un Dios que es juez, que es cruel, que es castigador, y eso ha sido una especie de tormento existencial que ha asignado todo su itinerario. Nos fue inculcada la idea que nosotros debíamos hacer reparación de los pecados, y eso era lo peor que le podía pasar a él, porque tenía una especie de complejo de culpa y de sentir que él estaba condenado para... Y entonces si a él le dicen, vos vas a ser responsable de que te salve, peor que peor. Entonces, la tabla de salvación existencial para él era pensar en Cristo, Cristo crucificado, es la remisión de los pecados, y haga yo lo que yo haga, ya por la fe estoy salvado y justificado. Del alto cielo traigo yo la buena nueva que os envió Dios Padre en divinal bondad, alegres todo escuchad, es uno de los poemas, Dios una virgen escogió, la imagen de la virgen que tiene al comienzo, porque después, cuando va madurando, a la virgen también le da duro para sacar la mariolatría muy católica y acercarse a la cristolatría y a la teolatría. Acá, Jesucristo, buen Señor, quien llega como Redentor, de transgresión os limpiará y toda pena os quitará. Cristo Redentor, el Salvador, el único. Viene a traerle salvación, entre ángeles el galardón, etcétera, etcétera. Esa concepción del Dios cruel, severo, que aplicaba con rigor, como el rigor de los castigos que el Padre le hacía a él, ¿no? Dice, esto es lo que el verdadero Dios es lo que lo sume en mucha tribulación y tentaciones diabólicas, decía él. Porque esa soberbia de pensar que uno podía hacer algo meritorio para merecer la salvación, para él era una tentación diabólica. Por eso quiere concebirse a sí mismo y se concibe a sí mismo como un pordiosero que no ignora al Padre Celestial, sino que le ruega por Dios, le ruega al Dios Celestial ese perdón, ese consuelo, etc. Hay un contexto histórico que lo vamos a ver más en detalle, pero que aquí ya aparece, que es fundamental, que es la confesión de Augsburgo. En los primeros chisporroteos grandes entre catolicismo y protestantismo, esa confesión de Augsburgo los protestantes y los luteranos llevan una propuesta para ver si había una forma de pacificar un poco y de hacer entrar en concordia. Vamos a ver que no tiene mucho éxito porque se endurece un poco la formulación doctrinal del un lado y del otro, ¿no? Del católico y Lutero, cuando es formado por un padre que ya le inculca que no se podía esperar nada bueno de la educación en los conventos y en los monasterios. Es una paradoja existencial de él que haya sido formado en esa concepción de Juan Lutero, que no quería ver la piedad de los hijos formada por estos mentirosos de los conventos, y eran católicos y practicantes, el padre. Y digo que es una paradoja porque después, cuando él tiene esa experiencia de que lo agarra la tormenta y el rayo, instintivamente le nace la vocación,
y le dice a Santa Ana, que era una de las santas más populares que había en ese momento, que lo salvara y que él se iba a hacer monje. Y varios biógrafos de los luteranos, ¿no?, de los católicos, dicen que ahí, en esa experiencia, empieza a nacer la reforma. Porque esa es la paradoja de la formación que recibe el padre y ese compromiso que él asume de hacerse monje en ese momento. Cuando había muy estricto, dice que era como monje, era muy severo consigo mismo. Sí, que como él tenía esa sensación de que exactamente, no había nada que hiciera que pudiera satisfacer a Dios, entonces se mataba tratando de hacerlo. Así es. Y había una cosa que no le enseñaron esas escuelas renombradas a los que lo mandaban, y es que la verdad, esto dice el luterano ¿no?, que está describiendo, la verdad de que tenemos un Padre compasivo y que es pura gracia. Esa es la piedra angular de la concepción luterana, la pura gracia. Y un Padre compasivo. Un Padre compasivo, de nuevo la paradoja con la concepción del Dios iracundo, del dies irae, que es cruel, que es castigador. Entonces es el Dios iracundo y castigador, cruel, hasta cruel, y es un Padre compasivo. Es como para un mecanismo de compensación, digamos. Y porque ese Padre compasivo, en la justicia de la fe, nos brinda el único camino para la auténtica consolación de las conciencias. Así como en Descartes, la cuestión era buscar una piedra fundamental que sea absolutamente cierta para construir el edificio de la filosofía y de la ciencia, para él la piedra fundamental es cómo encontrar consuelo frente al tormento que vivía. ¿Qué línea lo pones en esta cuestión de vivencia y fe? Kierkegaard es un tipo que tiene Schwermut, que dicen en alemán, una melancolía, pero Kierkegaard, hay un gran publicista argentino, el padre Leonardo Castellani, que tiene un libro que se llama De Kierkegaard a Santo Tomás de Aquino. Kierkegaard tiene un tránsito por el rechazo que tiene para los pastores funcionarios del Estado de Dinamarca, tiene una concepción que se va acercando a María, a la eclesialidad católica, pero tiene esa melancolía que es un tipo sumamente melancólico, pero al mismo tiempo tiene la alegría y el gozo. En la película esta que hemos dado ayer, es maravillosa, se la pasa para que la vean, ¿no?, porque hay que ver la Ordet, que es la palabra. Son comunidades protestantes puritanas de Jutlandia, y esas comunidades protestantes se chisporrotean entre ellas, las dos con fundamentalismo y los dos tirándose escupitajo fiero. El padre de la familia del changuito Anders y de la chica Anne. Y entonces el único que vivía la fe era Johannes y su sobrina. Y Johannes se ha vuelto loco, en el primer sentido de locura, que estaba alienado, enajenado, porque se creía Jesucristo. Y se ha vuelto loco de tanto estudiar teología y de tanto estudiar Kierkegaard. Así te cuentan en la película. Pero ese tipo, vos ves la falta de fe del pastor protestante, la falta de fe de los dos jefes de familia, el sastre y del otro, el ateísmo de uno de los hijos de Borgen, la falta de fe, la ironía y la cauticidad del científico positivista que le dice, por ejemplo, cuando se le muere la nuera al Borgen, le dice, todavía no sabe que ha muerto porque estaba dando a luz, se le ha muerto el chiquito, y entonces le dice que el médico dice, bueno, por lo menos nos hemos salvado a ella y ya está curada, y va a tomar el cafecito ahí para dar las gracias, ya estaba chocho el tipo y el médico le dice, bueno, ahora que ya pasó la cosa, decime, ¿qué ha ayudado más a tu nuera? ¿Tus oraciones o mi ciencia? Por supuesto, entonces se trata de defender con el otro pastor, y sale el infatuado y el soberbio del médico, y después se le muere la mujer. Entonces, pero el chisporroteo fundamentalista entre los dos cristianos evangélicos que están ahí, el sastre y el otro, que el otro, Borgen, tenía un hijo que estaba enamorado de la hija del sastre, y tenían comunidad allí.
el changuito va a pedirle la mano, sabiendo que era un hueso duro de roer, el sastre lo manda. Entonces cuando lo ve al hijo, se va para allá. Y cuando está ahí charlando con lo llaman por teléfono a la casa del sastre para decirle que estaba muy grave la nuera. Y entonces le estaba diciendo, qué bueno, estás bienvenido para la comunidad, ¿qué? Yo no vengo a la comunidad, que el demonio me mande al infierno antes de venir a tu comunidad, cosas así. Y entonces cuando le pasa eso, está muy enferma tu nuera, quizás eso te toque el corazón, Dios, y vuelvas a la buena senda, así. Y el otro lo agarra, lo solapea. Esa era la vivencia de los evangelios que tenían los tipos. Bueno, pero es muy importante para ver... Muy inquisitorial de todo. Así muy es esto del tormento. ¿Cómo le contesta el Borgen, el patriarca de los otros? Le dice, yo antes de ir a tu comunidad, que son todos unos fríos, unos rígidos, unos cerrados, prefiero la alegría de vivir que tenemos en la comunidad nosotros. Los dos se tiraban con todo. Bueno, yo creo que más allá de la cuestión dogmática y doctrinal, la cuestión es de temple, de tormento existencial, y eso es luterano. Es luterano en la psicología de Martín Lutero. Y ese vivir atormentado es la búsqueda de consuelo. Sí, que iba a decir. No, de Kierkegaard, entonces... No, Kierkegaard no. No, directamente él es más bien... Kierkegaard es un tipo que él distingue los 3 estadios de la vida. El primer estadio es el estadio estético, vivir conforme al principio del placer. Y cada estadio tiene una figura representativa. En el estadio estético, la figura representativa es Juan Tenorio, que está con 5 mujeres durante el día y a la noche le queda sabor de ceniza en el paladar. O sea, ha amado a muchas y no ha amado a ninguna. Y ese es el principio de placer. Hay un abismo y un salto, dice Kierkegaard, del estadio estético al estadio ético, que es el principio de deber. El principio de deber es la moral rigorista kantiana, por ejemplo. Y en esa concepción vos tenés los roles de ser un funcionario del Estado, un comerciante, un ciudadano, un esposo, y cumplís con todos tus roles y tus obligaciones. Pero tiene un techo eso, y ese techo es perforado hacia arriba en el paso, en el salto abismal del estadio ético al estadio religioso. Por ejemplo, en un libro maravilloso de Kierkegaard que se llama Temor y Temblor, sacado de la Biblia obviamente, él está diciendo de que la figura ahí ya no es el burgués o el filósofo tipo kantiano, sino es Abraham, y es el salto de la fe. Ese salto de la fe me lleva a una dimensión que es Abraham, a quien Dios le pide que sacrifique al hijo de Isaac. Que es un pasaje que uno lo ha leído, lo ha escuchado 20.000 veces y nunca se hace cargo de lo que está diciendo ahí, porque es que hasta aborrecible desde el punto de vista ético y natural que el padre que está en los cielos le pida al padre que está en la tierra que le ofrezca a su hijo. Ese mismo hecho, si uno lo pasa para las tragedias griegas, al padre griego que es rey le piden que ofrezca a la hija, a Agamenón le piden que ofrezca a la hija y a la Electra y que para ganar la victoria naval. Y el tipo la ofrece, pero ahí hay un heroísmo ético y ahí no hay ninguna transgresión a la palabra de Dios como trascendente. Entonces son 3 abismos, 3 instancias que están abismáticamente separadas. Para dar el salto del estético al ético hay que aplicar la ironía de Sócrates. La tesis doctoral de Kierkegaard era sobre la ironía de Sócrates. Pero eso estamos todavía en el plano natural. En cambio, para dar el salto entre el estadio ético y el estadio religioso hay que aplicar el humor y el amor. A los otros. Claro, exactamente. A lo que hemos visto en Erasmo, lo que hemos visto. Pero Kierkegaard nada que ver con el temple de Tomás Moro, sino que él lo está viviendo desde la tortura que le daba, el asco, la náusea que le daban los funcionarios del Estado predicando el Evangelio. No hay mayor aborrecimiento del Evangelio que hacerlo como funcionario del Estado y cobrar por eso. Es una cosa que él tenía cuando era joven, era bastante pispireto y le gustaba la vida social, tenía una posición acomodada para hacerlo y le gustaba ir
a las óperas, al teatro, qué sé yo, se pone de novio con una chica jovencita, Regina Olsen, estaba por casarse con la chica y el tipo se planta y le dice, no, yo no puedo vivir en ese estadio ético del matrimonio. Para mí el matrimonio es una cosa buenísima, pero no es para mí, porque yo quiero abrazar la fe. Entonces, yo tenía un amigo norteamericano que era un angustiado existencial ahí en Alemania, y el tipo estaba obsesionado con Kierkegaard, y el tipo, siguiendo a Kierkegaard, decía, a mí, como a Kierkegaard, me salvó la vida de no suicidarme, el que amaba la ópera, como Kierkegaard. O sea, él vivía ese estadio estético, pero en un momento dice, bajamos la persiana, y le baja la persiana, y la chiquita esta, la Regina Olsen, no sabía cómo explicar esto, ya estaban para casarse y todo eso. Él tiene un escrito que es fundamental, Kierkegaard, que se llama Die Wiederholung, la repetición. Y la repetición es cómo entra la dialéctica de la eternidad y el tiempo, del cuerpo y del alma, en la existencia singular de cada hombre de carne y hueso. Entonces él evoca en la repetición, después la chiquita esta se casa con un señor burgués acomodado y qué sé yo. Y él está en el teatro, cuando ya cortó hace rato con ella, la ve a ella ahí en un palco abajo y le dice, es que la repetición es que yo no voy a poder tener relaciones matrimoniales con ella, pero eso se va a repetir en toda la eternidad, porque en esa otra instancia, que no es la instancia de viadores y de peregrinos en la vida que estamos aquí, sí se va a dar. Bueno, volviendo a la pregunta tuya, es uno de los filósofos o escritores de mayor penetración psicológica que ha existido, análogo a San Agustín. Y esa penetración psicológica hace que el tipo forjara tratados de psicología y teología. Y ahí elabora, por ejemplo, el concepto de la angustia, que va a ser capital para el influjo sobre Heidegger. Y Heidegger, que siempre gusta borrar con el codo las influencias fundamentales de él, va a decir, no, pero Kierkegaard es solo un escritor religioso, no es un filósofo, dice eso. Pero más allá de esa digresión heideggeriana, el temple ese melancólico estaba totalmente superado por la alegría de la vida evangélica. Tiene una obra fundamental de su madurez que se llama Las Obras del Amor. Y eso es y otra de los lirios del campo, etc. Y las obras del amor son una confrontación entre la concepción del amor de los griegos y la concepción del amor que hay en el cristianismo. Y todo eso implica la alegría, el gozo, la beatitud, pero no es para decirlo que ya lo tengo agarrado a Dios de las barbas y ya voy a ser feliz porque soy bautizado y soy cristiano. Eso se decide. Otro concepto clave que le roba Heidegger a Kierkegaard, la decisión. Y cada hombre en cada instante de la vida decide. Y el instante, el kairos, el instante es el instante, la ocasión oportuna en donde la eternidad se inmiscuye en la temporalidad. Hay como antítesis metafísicas entre el concepto de tiempo y eternidad de Nietzsche y de Kierkegaard. En Nietzsche es el eterno retorno de lo mismo. En cambio, en Kierkegaard, cada instante de la decisión de mi vida es un instante que en una espiral ascendente me lleva a la eternidad. Concepción hebrea en ese sentido. Totalmente hebrea de la concepción del tiempo y del instante. Tenía una revista, que editaba que se llama Augenblick, el instante. Porque es concebir que el instante es el amor fati en Nietzsche, es que si yo estoy en un círculo y pongo un punto, en este punto, de no sé qué hora es ahora, del día 13 de septiembre de 2018, yo tengo que querer que se repita eternamente, me dice Nietzsche, porque lo quiera o no lo quiera, se repite eternamente. Entonces se me abren dos vías desde este instante, la vía hacia el infinito futuro y el infinito pasado. Y entonces yo tengo que decidir lo que ya, independientemente de mí, amor fati, todo sucede por necesidad, se va a dar. En cambio, Kierkegaard es totalmente contrario.
cada hombre en cada instante de su vida es la puerta estrecha donde se puede colar el Mesías. O sea, el Mesías se nos está ofreciendo en todos los instantes de nuestra vida y somos nosotros los que decidimos, consentimos, asentimos a que Dios entre en nuestra vida o no, en nuestra decisión o no. Bien. ¿No se cambia de lugar antes del sol ahí? No, está bien, mientras no me den la cara no hay problema. Si no, no me deja ver. El punto siguiente, después de esta cuestión de la niñez y la juventud de don Martín, es el estudiante que descubre el libro de Dios. En 1501 él tiene 18 años y Lutero se inscribe en la Universidad de Erfurt para estudiar jurisprudencia, porque el padre quería que estudie leyes. Hay que ver una cuestión clave aquí, que va a ser después clave a lo largo de los siglos en Alemania y en la formación. Había 3 facultades en la universidad: teología, medicina y derecho. La filosofía era de las artes liberales y entonces cuando uno hacía el bachillerato del trivium y el quadrivium ya tenía la base filosófica para las otras. Pero la filosofía no entraba en la cuestión que tallaba de las profesiones que esas con dignidad. Como ahora, el chiste de Quino, se encuentran en la playa y tu papá que es oficinista y mi papá es médico y aparece la estatua así, la estatua. Bueno, se le subió para arriba el claro. Y acá todo eso que se hace llamar doctores, de los abogados, los médicos, también de los filósofos, ¿no? Es un doctor en retrucho, aunque hayan hecho un doctorado. Pero bueno, escribe Kant un libro que se llama Streit der Fakultäten, el conflicto de las facultades. Y Kant, pietista, formación pietista, rigorista, luterana, quería ser profesor de filosofía. Y él le cambia el paradigma académico a la filosofía porque él inaugura la crítica y dice, bueno, los medievales han dicho que la filosofía es sierva de la teología. Filosofía anquile teología. Y bueno, para los medievales servía. Pero nosotros estamos en el siglo XVIII ya. Entonces, está bien, es sierva. Pero, dice Kant, hay la sierva que le lleva la cola del vestido de la señora, de la teología, y la sierva que lleva la antorcha iluminando el camino a la señora. Eso es la filosofía. Entonces le cambia. Por supuesto que efímero la victoria pírrica esa de Kant, porque la filosofía es la cenicienta que como Hécuba, metáfora también kantiana, está tirada ahí por el triunfo de las ciencias particulares y positivas. Entonces el elogio de la filosofía es una cosa anacrónica y desubicada. Pero Lutero, que estudió filosofía, y estudió filosofía adhiriendo para después criticarlo al nominalismo, porque ya estaba criticando en el nominalismo de Occam a la escolástica de Tomás de Aquino, de todos los escolásticos dialécticos. Él va a criticar y va a decir, no, yo no quiero meterme con la filología clásica que se metió Erasmo, yo quiero teología y teología bíblica. Él hace el doctorado en teología y entonces siente un orgullo infinito por haber hecho el doctorado en teología y estos 32 años enseñando teología bíblica. Los Salmos, Isaías un poco, San Pablo mucho. Eso es lo que él decía, el biblicismo. Él descubre el libro de Dios. Un año más tarde, o sea en 1502, ya es bachiller en filosofía. El tipo tiene 19 años y ya es bachiller en filosofía. Después del bachillerato, el baccalaureatus, uno pasa al magister artium, el maestro en las artes. Ese es un pasito más. Es ser bachiller en filosofía y después como hacer una maestría, por decirlo así. Y él, que ya es bachiller en 1502, en 1505, después de 4 años en la universidad, se le confiere el grado de maestro en artes. Entonces ese es el currículum de la formación académica. Él ya es un MA, un Magister Artium. Y hasta los 20 años no había visto una página de la Biblia, Lutero. Para la gente común,
obviamente las Sagradas Escrituras eran inaccesibles, porque estaban en idiomas que ellos no dominaban. Pero recitaban de memoria. Ah, por supuesto, esa es otra cosa. Yo digo, una página. Claro, es la página carnal, digamos, de papel. Las Sagradas Escrituras eran una cosa tan desconocida como el interior de África. El arte de imprimir libros estaba en sus comienzos, y todos los libros se escribían a mano y se vendían a precios exorbitantes. Además, la gran mayoría de las Biblias estaban escritas en hebreo, en griego y en latín. Él sabía latín, pero no es que le sobrara demasiado. Sabía menos griego que latín, y tampoco le sobraba menos todavía, y hebreo nada. Entonces, millones y millones de personas, dice este tipo, morían sin haber visto siquiera las tapas de una Biblia. Estaba escrito en latín, una Biblia completa, en la Universidad de Erfurt, y contenía muchísimo más que los evangelios y las epístolas. Él empieza a descubrir que la Biblia era ancha y ajena. Había mucho más que las versiones estas que circulaban oralmente y que ellos... De las liturgias. Claro. Y tiene en esa confrontación, que es una confrontación del gozo de leer en una biblioteca de universidad, él tiene una profunda y gozosa impresión leyendo, por ejemplo, la niñez de Samuel en la Biblia, y se dedica toda la vida al servicio de Dios en el templo. Se descubre esa historia de Samuel, y él dice, ese es uno de mis itinerarios. Desde aquella hora en adelante, el deseo y la oración de Lutero era, ojalá que Dios me proporcione un día un libro como la Biblia. Es una expresión de deseo que se va a plasmar cuando él haga esa revolucionaria traducción al alemán, que no es que no tenga antecedentes, tenía antecedentes, pero el laburo ingente lo hace él. Ese libro de Dios, la Biblia, va a ser el mayor tesoro hasta el final de su vida, dice este apologeta de Lutero. Después ensaya ir al monacato, al monje, y tenía una salud bastante endeble, y durante la enfermedad concibe el deseo de entrar en un convento y hacerse fraile. Y cuando tiene esa experiencia, que al volver a Erfurt de noche, desde su casa paterna, es sorprendido en el camino por una tormenta y por poco habría sido alcanzado por un rayo, y lleno de terror, que esa es la otra palabrita clave, lleno de terror, inundado de terror, siente muy cerca no solo el término de su vida terrenal, sino también la condenación eterna. O sea, no solo siente que va a morir con la primera muerte, sino la segunda muerte va a ser morir como réprobo. Ese es el terror originario. Más que la muerte misma. Exactamente. Ese es el pavor que tenía él. Y por eso Lutero prorrumpe en la exclamación, Santa Ana amada, ayúdame, prometo hacerme monje. Esa es la promesa que lo encarrila vocacionalmente en el monacato, a lo cual el padre lo había formado para que lo despreciara. El padre dice, no va a estudiar con los monjes para aprender la piedad, va a estudiar algo útil y que pueda parar la olla a estudiar derecho, que era una de las facultades prestigiosas ahí. En el convento tiene oraciones, ayunos, vigilias y otras obras meritorias de la vida monástica. Y él era aplicado, inteligente, estudioso, y hacía los laburos, siendo uno de las mentes así que más se destacaban, lo mandaban a lavar la letrina, digamos, y a otras cosas así, para que muerda el polvo del orgullo, porque era bastante orgulloso y bastante iracundo además, Luterito. Y aquí, en los agustinos en Erfurt, estaba lejos de ser el reformador que iba a ser más tarde de la iglesia, porque todavía no había aprendido esa frase clave de él, el hombre es justificado por la fe, y aquí viene una traducción que a mí como católico no me entraba, pero a los evangélicos y a los protestantes captan el sentido rápido, después de la coma, porque nosotros tenemos siempre el hombre justificado por la fe y ya quedamos en paz, completamente aparte de las obras legales. ¿Qué son las obras legales? La Torá y la ley de los judíos. Hay un profundo combate en contra del judaísmo en esa impronta de la justificación por la fe. Entonces, lo que hacen, y ahí viene la lectura sesgada de San Pablo
la carta a los romanos, la carta a los hebreos, en Gálatas, a Timoteo, a Tito, etc. La lectura sesgada que hacen de San Pablo, que dice San Pablo nos ha liberado de todo lo judaizante, que es el formalismo externo, exterior de la ley, porque la nueva ley es la ley del Evangelio. Entonces dice, yo para justificarme no necesito obrar. No son las obras legales, las prescripciones, ¿cuántos cientos de prescripciones tienen los judíos? 600 y pico. 600 y pico. No son el respeto a las prescripciones legales. 613. Bien. Por eso él no va a buscar paz en un lugar tan lejos del Evangelio de Jesucristo como ese. Y su padre Juan Lutero le decía, quisiera Dios que no sea engaño y espectro satánico. ¿No han oído que se debe obedecer a los padres y no emprender nada sin el conocimiento y buen consejo paternal? Porque Lutero empezaba a caminar su camino independientemente de lo que le decía el padre. Al entrar en el claustro, Lutero cambia de nombre y se hace llamar Agustín. Después va a renegar de montones de cosas de las que hace ahí, pero se hace llamar Agustín, porque Agustín es uno de los tipos que más ha influido sobre él. Y él, que era doctor en filosofía, Lutero, debía ser ahora portero, debía arreglar el reloj, limpiar las celdas. Y lo hizo Lutero con la mejor voluntad, porque era un tipo así muy tesonero y disciplinado y obediente a las autoridades naturales en ese momento, o espirituales. Y practica la obediencia, reza oraciones sin cuento, maltrata su... Sí. Chao, chicos.